Buen día, mi nombre es Sebastián Ortiz Guzmán de la clase de Clínica Quirúrgica y hoy me gustaría hablarles de la anatomía e histología del estómago, así también como de algunos síndromes. Para comenzar con la anatomía, tenemos que el estómago es una víscera hueca que puede almacenar hasta 5 litros en completa distensión. Está ubicado entre el epigastrio y el hipocondrio. Es un órgano que mediante procesos enzimáticos y motores se encarga de formar el quimo a partir de la degradación de los alimentos consumidos. Anatómicamente, podemos dividirlo en el cardias, la porción más proximal al esófago, que después de este encontramos el fundus, que es la parte más alta, es flexible y muy distendible. Próximo a esto tenemos el cuerpo, que representa la parte más grande del estómago, alberga la mayor cantidad de células parietales y está limitado a la derecha con la curvatura menor, que es relativamente poco pronunciada, y a la izquierda con la curvatura mayor. En sentido distal tenemos el antro pilórico, que a través del píloro y su respectivo esfínter conecta al estómago con el duodeno. Otras estructuras de importancia son los pliegues gástricos encontrados en la mucosa. Estos permiten la distensibilidad de la víscera y aparte de estos tenemos 3 capas de músculo liso de las que planeo hablar más adelante. La irrigación y nutrición de la víscera estará dada en su mayor parte por la arteria celíaca. De esta desprendemos 4 arterias de importancia. 2 arterias gástricas, de las cuales la arteria gástrica izquierda es la más grande que irriga el estómago, y la arteria gástrica derecha, que surge de la arteria hepática o arteria gastroduodenal. Tenemos además 2 arterias gastroepiploicas, de las cuales la izquierda se origina en la arteria esplénica, mientras que la derecha se origina en la arteria gastroduodenal. El drenaje venoso corre paralelo a sus respectivas arterias. Las gástricas generalmente drenan hacia la vena porta, mientras que la gastroepiploica derecha drena hacia la vena mesentérica superior y la izquierda hacia la vena esplénica. El drenaje linfático lo podemos explicar a través de 4 grupos de ganglios principales. El primero, el grupo gástrico superior, que drena la linfa desde la curvatura menor superior del estómago hacia los ganglios paracardiales y gástricos izquierdos. El segundo grupo, el suprapilórico de ganglios, que drena el segmento antral en la curvatura menor del estómago hacia los ganglios suprapancreáticos derechos. El grupo pancreatolienal, el tercer grupo de ganglios, drena la linfa de la curvatura mayor a los ganglios esplénicos y gastroepiploicos izquierdos. Y por último, el grupo de ganglios supilórico y gástrico inferior drena la linfa a lo largo de todo el pedículo vascular gastroepiploico derecho. Estos 4 grupos de ganglios drenan toda la linfa hacia el conducto celíaco y el conducto torácico. Respecto a la inervación, tenemos que los estímulos simpáticos van a estar dados a través del plexo celíaco y los parasimpáticos por el nervio vago a través de 2 ramas. La rama izquierda, que emite la rama hepática hacia el hígado y después continúa a lo largo de la curvatura menor, al igual que el nervio anterior de la Target. El nervio derecho, por su parte, emite una rama hacia el plexo celíaco y después continúa posteriormente a lo largo de toda la curvatura menor. La mayor parte de las fibras vagales, que es aproximadamente el 90%, son aferentes y conducen estímulos desde el tubo digestivo hasta el cerebro. Las fibras vagales eferentes tienen su origen en el núcleo dorsal de la médula. Por su parte, el sistema nervioso intrínseco o entérico del estómago está integrado por neuronas dentro de los plexos autónomos de Auerbach o Meissner. En estas localizaciones existen neuronas colinérgicas, serotoninérgicas y peptidérgicas. Más adelante voy a hablar de estos plexos. Pasando con la histología del estómago, es importante identificar sus capas, que, al igual que en otras partes del tracto digestivo, se compone de 4. Primero, la mucosa. Esta está compuesta por un epitelio cilíndrico simple, es la parte más interna y la que está en contacto con la luz del estómago. Aquí también podemos encontrar las fosas gástricas que le continúan a los cuellos de las diversas glándulas. En el acercamiento podemos observar la zona de transición entre el epitelio cilíndrico simple del estómago y el epitelio plano estratificado del esófago. Por debajo de esta tenemos la submucosa, conformada por tejido conjuntivo desorganizado y abundantes vasos sanguíneos y adipocitos. Por debajo de la submucosa tenemos en este orden la muscular externa y la serosa, que es una capa delgada que en esta imagen no se alcanza a observar, pero es la capa más externa del estómago. En esta misma imagen podemos observar una proyección que correspondería a un pliegue del estómago o rugae.
Histológicamente, de manera similar al anatómico, el estómago se divide en tres zonas: la región cardial, donde la mucosa está organizada en glándulas ramificadas y con fosas cortas. Las fosas están identificadas con las flechas. En la región fúndica, las glándulas son más tubulares con fosas más largas. Y por último, en la región antral o pilórica, las ramas se encuentran aún más ramificadas. En la imagen de la derecha podemos observar dos características importantes. La primera es que con las siglas PS se encuentra identificado un engrosamiento de la muscular externa que corresponde justamente al esfínter pilórico. Y la segunda característica es que en el recuadro negro se puede observar la zona de transición entre el epitelio del estómago y el epitelio duodenal. Hablando específicamente de las glándulas, tenemos que las glándulas fúndicas o gástricas que se encuentran presentes en toda la mucosa son las glándulas más completas, puesto que en estas se pueden encontrar la mayor cantidad de células funcionales, como las células productoras de moco, que van a servir como protección ante aquello que ingiramos e incluso ante las mismas secreciones del estómago. Las células enteroendocrinas, por su parte, se van a encargar de secretar hormonas. De las más importantes y que se le atribuyen al estómago son la gastrina, que se va a encargar de estimular las células parietales para que ocurra su secreción. Tenemos la grelina, que entre sus funciones se encuentra la estimulación en la secreción de hormona del crecimiento y la inhibición en el metabolismo de lípidos, aumentando con esto el metabolismo de los carbohidratos. Otra de sus funciones es actuar directamente en el hipotálamo para aumentar la sensación del apetito. La somatostatina, con una función muy importante, se dedica a inhibir a las hormonas ya mencionadas. Las células parietales, con una función muy importante, es secretar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco necesario para la captación del B12. Y las células principales, que se encuentran en la base de la glándula, como se observa en la imagen de la derecha, son células que se encargan de secretar pepsinógeno, un precursor de la pepsina que va a servir para la hidrólisis de muchos tipos de proteínas. Por su parte, las glándulas cardiales y pilóricas se encuentran más limitadas a su respectiva región y en cuanto a su función. Aunque existan excepciones, el predominio de algunas de las células es evidente. Aquí podemos observar cómo las glándulas cardiales están compuestas principalmente de células mucosas y células enteroendocrinas, mientras que las glándulas pilóricas hay más variedad, ya que están compuestas principalmente de células mucosas, células enteroendocrinas y células parietales. La muscular externa tradicionalmente se describe como compuesta por una capa longitudinal externa, una capa circular media y una capa oblicua interna. Esta descripción puede ser engañosa, ya que discernir las capas bien definidas no resulta fácil. Esto se debe a que en esta víscera el músculo liso está orientado de una forma más aleatoria que lo que el término capa implica. En la imagen obtenida de una necropsia se puede observar cómo estas fibras, más que ser capas, parecen ser continuaciones unas de otras. Desde el punto de vista funcional, la disposición de las capas musculares es importante, ya que está relacionada con su papel en el mezclado del quimo durante el proceso digestivo, así como con su capacidad de desplazar el contenido con digestión parcial hacia el intestino delgado. Entre las capas musculares se encuentran grupos de células ganglionares importantes y haces de fibras nerviosas amielínicas. Este conjunto conforma el plexo mientérico o de Auerbach, que inerva las capas musculares. Con la anatomía e histología ya revisadas, es posible hablar de algunos síndromes ocurridos tras una gastrectomía, que es la resección parcial, subtotal o total del estómago. Empezando con el síndrome de dumping o síndrome de vaciamiento, donde los alimentos pasan con velocidad a través del tracto digestivo sin la oportunidad de ser bien asimilados. Aquí la sintomatología se presenta en dos etapas, una temprana y una tardía. En la etapa temprana, caracterizada por un estado hiperosmolar y que ocurre de 30 minutos a una hora después de comer, la comida pasa con velocidad hasta el tracto digestivo, hasta el intestino, donde debido al estado hiperosmolar de los alimentos hay un cambio de líquido importante. Aquí se secretan algunas sustancias endocrinas como vasomotoras, como puede ser la neurastatina, el péptido intestinal vasoactivo, se secretan incretinas y algunos moduladores de la glucosa, como es la insulina y el glucagón. Los síntomas los podemos categorizar en aquellos que son por sustancias vasoactivas, que en general son hipotensión y activación del sistema nervioso simpático. Aquí encontramos palpitaciones,
taquicardia, fatiga, desmayos, mareos, incluso rubor y palidez. Del lado de los síntomas gastrointestinales encontramos dolor, distensión, borborismos, náuseas, vómito y diarreas debidos al cambio de líquidos por el estado hiperosmolar. En la etapa tardía, la absorción de la glucosa debido a los carbohidratos que no están digeridos aumenta la liberación excesiva de incretinas que a su vez generan una respuesta exagerada de la insulina, causando un estado hipoglucémico postprandial que ocurre de 1 a 3 horas. Los síntomas los podemos ver de forma neurológica como con fatiga, debilidad, confusión, hambre y síncope, así también como en la reactividad autónoma. Se observan sudoraciones, palpitaciones, temblores e irritabilidad. La forma de tratar de este síndrome actualmente está ligado con estilos de vida, implementaciones de dietas y fármacos. Lo primero en orden de importancia es realizar comidas pequeñas y rápidas, ricas en fibras y proteínas y aplicar un retraso de líquidos al momento de comer. De esta forma, el vaciamiento gástrico no será tan acelerado. Es posible aplicar suplementos que mejoren la viscosidad de los alimentos y, por último, medicación farmacológica. Aquí encontramos la carbosa, que es un inhibidor de la alfa-glucosidasa y disminuye la digestión intraluminal. También tenemos análogos de la somatostatina que, como ya mencioné en diapositivas anteriores, esta tiene efectos inhibidores como el retrasar el vaciamiento gástrico, ralentizar el tránsito del intestino y la disminución de algunas hormonas gastrointestinales. En caso de que se opte por un tratamiento quirúrgico, tenemos esta técnica que es la gastroyeyunoanastomía en Jede-Roux. Esta es de las principales técnicas que se utiliza debido a una motilidad alterada que busca aprovecharse. En el procedimiento, el yeyuno se eleva y se anastomosa al estómago residual con el objetivo de continuar el trayecto digestivo. Por su parte, el duodeno es recolocado de 40 a 60 centímetros por debajo del mismo yeyuno, funcionando únicamente como vaciador de las secreciones pancreatobiliares. El aprovechamiento se da cuando al momento de recolocar el duodeno, este sufre un cambio en su motilidad, causando una peristalsis retrógrada, favoreciendo en un retraso en el vaciamiento en el sitio de anastomosis. Aún se desconoce el porqué de esta alteración. El síndrome de asa aferente ocurre cuando, tras una gastrectomía, hay obstrucción del asa que recibe las secreciones pancreáticas y biliares, aumentando la presión intraluminal que termina por vaciar contenido al estómago en vez de seguir el trayecto del intestino. En la imagen se observa una unión conocida como Billroth-2, donde se une la parte terminal del duodeno y la parte inicial del yeyuno de forma lateral al estómago, dejando como asa aferente la primera porción del duodeno. En esta situación, una obstrucción causa un aumento de esta presión y que incluso si no se repara, puede evolucionar hasta un síndrome de asa ciega, donde hay encapsulación de las secreciones y alimentos que predisponen una agregación bacteriana. El procedimiento, en este caso, en caso de no poder retirar la obstrucción, es la unión lateral del duodeno libre con el yeyuno de forma lateral, permitiendo de nuevo el paso de las secreciones, como se observa en la imagen. Hay dos situaciones similares a esta. La primera es la gastritis por reflujo gástrico. Aquí, a pesar de que no hay obstrucción, el paso de las secreciones comienza a invadir de poco en poco la cámara gástrica. En este caso, el procedimiento recomendado es una anastomosis en Jede-Roux. La otra situación similar es cuando la obstrucción ocurre en el asa eferente, en este caso el yeyuno, donde el único tratamiento es la extirpación de dicha área obstruida. La gastroparesia es un trastorno que afecta la motilidad del estómago y su vaciamiento. Es poco común en una gastrectomía. Aún así, cuando se realiza una vagotomía secundaria a una resección parcial, la interrupción nerviosa puede causar esta patología. Otra causa es la pérdida de las células de Cajal. Estas son células que se encuentran en el espacio intersticial del estómago y que funcionan como marcapasos naturales, contribuyendo a la motilidad. Los síntomas que se presentan en la gastroparesia son la saciedad precoz, náuseas, vómito, hay importante distensión y dolor abdominal superior. En este caso se sugiere, por orden de importancia, lo primero es la reposición de líquidos y la descompresión gástrica dependiendo de la gravedad con la que el paciente se presente. Después,
se sugiere una dieta de comidas pequeñas, bajas en grasa y en fibra. Lo siguiente es administrar fármacos procinéticos como son la metoclopramida y la eritromicina. Como última alternativa está el tratamiento quirúrgico, el cual muchas veces termina siendo una gastrectomía subtotal. Y por último, con la readaptación del volumen gástrico y la pérdida de células importantes para la digestión, también hay pérdidas de recursos metabólicos importantes, como lo es la deficiencia de hierro, que puede evolucionar hasta una anemia ferropénica. La deficiencia de B12 también es importante debido a las células que secretan el factor intrínseco necesario para su captación. La pérdida de peso y la mala absorción grasa también son comunes. Con esta última se viene acompañada de la osteoporosis a la osteomalacia debido a que el calcio es incapaz de unirse a los ácidos grasos. Eso fue todo de mi parte. Gracias por su atención.